Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. ¿Quién es vuestro refugio? Pues al hacer esa pregunta en una iglesia cristiana evangélica, pues entiendo que la respuesta es evidente, ¿no? Nuestro Señor. Ahora bien, ¿cuál fue vuestro refugio? ¿O cuáles han sido vuestros refugios a lo largo de vuestra vida? ¿Os acordáis de algunos? Me puse a pensar en la propia vida de Jesús. Ya sabéis que tradicionalmente se nos enseña que Jesús desarrolló un ministerio terrenal junto con sus discípulos durante aproximadamente 3 años y empezó a partir de los 30 aproximadamente. Durante 30 años Jesús estuvo, pues suponemos, con su familia en Nazaret. De vez en cuando, como buen judío, iría a Jerusalén, pero él viviría en su ciudad donde creció, no donde nació, donde creció, Nazaret. Claro, según los datos que nos dan los 4 evangelios, pues Jesús tuvo ciertas experiencias como joven, pero muy pocas se nos recogen en los textos, ¿verdad? Quizá una de las más conocidas es la de Jesús como niño en el templo. De José no se nos habla nada. Algunos suponen que quizá falleció por alguna enfermedad, o que cuando María quedó encinta, pues José ya era una persona mayor. Es un poco como el caso de la familia de Juan el Bautista, ¿no? Que ya eran muy mayores y por eso no tenían hijos. Y pues luego se nos cuenta que Juan el Bautista vino como una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Estaba solo. Algunos especulan que quizá Juan tuvo relación con la comunidad de Qumran, con los esenios, y quizá por eso también tenía tanto conocimiento y tenía esa actitud y demás, ¿no? Pero bueno, no se sabe mucho de Juan el Bautista en ese sentido. Sabemos que eran primos, Juan y Jesús. Pero según la narrativa, ¿verdad?, de los evangelios, parece que Juan y Jesús no se conocían mucho. Jesús, entiendo yo, pues vivió como cualquier hombre y aprendió, entre otras muchas cosas, el oficio de su padre. Por eso se dice que Jesús era también carpintero, aunque en verdad el término es artesano. Pero no se nos habla después de José. Cuando comienza, ¿verdad?, el ministerio de Jesús con Juan el Bautista y todo lo que tiene que ver pues con la señal, el testimonio del bautismo público y cómo luego va a la tentación en el desierto, ahí vemos cómo Jesús comienza a romper con los refugios habituales del ser humano. Porque recordad que Jesús no tuvo relación tampoco con sus discípulos escogidos después del bautismo de Juan. Esos discípulos, varios de ellos eran en todo caso discípulos de Juan y quizá amigos de Juan, pero no eran conocidos de Jesús. Es decir, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, su refugio, su zona de confort, el lugar donde él se sentiría pues cómodo, sería Nazaret, la ciudad donde creció, su familia y sus amigos. Todo eso lo dejó atrás por comenzar su ministerio. Una vez comenzó su ministerio, empezó esa relación de discipulado con los escogidos, con los 12, aún sabiendo que uno era el traidor, el que le iba a entregar, aún así también estuvo con él, durmió con él, comió con él. Y conforme pasaba el tiempo y realizaba diferentes señales y milagros, nos damos cuenta de que Jesús comenzó a romper también con otros aspectos que forman parte de los refugios que a veces nosotros tenemos en el día a día. Pensadlo, cuando os sentís cansados, estresados, preocupados, ¿a dónde acudís? Pues, como sois cristianos evangélicos, entiendo que al Señor.
pero quizá en algunos momentos no de primeras, ¿verdad? Quizá acudís, pues, a vuestro hogar, porque os sentís muy bien allí. Quizá otros no tengan su hogar como una zona de refugio, sobre todo los jóvenes hoy en día, entre otras cosas porque no se lo pueden pagar. Viven en una casa donde comparten habitaciones, comparten todo, con 3 o 4 compañeros, entonces tampoco sienten que es su hogar. Para ellos, su refugio, su salida a las preocupaciones, a los estudios, al trabajo y al día a día, es viajar. Aunque sea en vuelos, pues, los más factibles, aunque sea de mochilero, lo que sea. Para ellos su refugio es estar fuera del lugar donde desarrollan su trabajo, sus estudios y demás. Para otros, su refugio es su familia. En algunos casos, concretamente, los brazos de su madre o los brazos de su padre. O en algunos casos, sus hijos, ¿verdad? En otros casos, el refugio es o son los amigos, ¿no? Pasar tiempo con los amigos, salir por ahí, tomar algo, dar un paseo por cualquier sitio, parque de atracciones, etc. Pero sin embargo Jesús rompió con todo eso. Pensando en el día de hoy, ¿no? El día donde, pues, popularmente se felicitan a las madres, en medio de la presidencia de Mari Carmen y de la participación de Belkis, me vino a la mente cómo Jesús materializó en sus palabras, ¿no? Lo hizo como público, lo que ya desde el comienzo de su ministerio lo efectuó, lo de dejar su familia atrás. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Discípulo, ahí tienes a tu madre. En los últimos instantes de su vida, una relación tan íntima como la que puede ser con la que uno lleva, ¿verdad?, con su madre, Jesús también lo estaba dejando atrás. Pero eso ya lo vimos desde el principio, ya no solamente con el gesto de marcharse, elegir a unos discípulos que le sigan y viajar y demás, sino que también en otro momento dado, como recordaréis, le llaman a Jesús, ¿no? Tu familia te busca, Jesús. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos ya no son mi familia. Y claro, ¿qué vamos a decir? ¿Jesús nos está marcando aquí unos principios de desprecio a la familia? No. La familia es una de las bases de la vida cristiana. Sin embargo, Jesús lo que nos está mostrando es qué es lo primero, el reino de Dios y su justicia. Fijaos, Jesús dejó atrás varios refugios y quizá algunos de vosotros, especialmente los inmigrantes o las personas que ya habéis perdido a estos seres queridos, me refiero a los padres, pues os podéis sentir algo identificados cuando Jesús dejó a su familia y a sus amigos atrás por el ministerio. Pero también los que sois, por ejemplo, inmigrantes, sabréis lo que significa dejar vuestro país. Claro, en el caso de Jesús, bueno, sí, viajó por alrededores de Judea, ¿no?, por Samaria y demás, pero dejó la ciudad donde él estaba cómodo, ¿no? Los que por diferentes razones habéis dejado vuestro país, o habéis dejado vuestra casa, el barrio donde habéis vivido siempre, ahí veréis también lo que hizo Jesús. Pero hay un refugio, hermanos, que creo que está por encima de todos. Y es una de las cosas que estaba pensando esta semana y por eso os lo comparto. El refugio al que más nos vamos a aferrar de forma natural es nuestro cuerpo. Un cuerpo que del polvo vino y al polvo irá. Y es natural que no queramos muchas veces dejar este refugio, porque hemos invertido mucho en él. Al igual que aquellas personas que os habéis visto forzadas a dejar vuestro país, a dejar vuestras casas porque no habéis podido pagar más al banco, o por cualquier tipo de razón, a dejar vuestro barrio, a dejar atrás vuestra relación con seres queridos porque ya no están, porque han fallecido, pues también en muchas cosas os podéis sentir identificados con Jesús. Pero como digo, estaba reflexionando al respecto y pensaba,
en el refugio que puede ser muchas veces nuestro yo, nuestro ser, nuestra mayor inversión, nuestro cuerpo. Y sin embargo, Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Y ese fue el último refugio que dejó Jesús, su cuerpo clavado en la cruz. Y lo dejó también por nosotros. De hecho, eso es lo que vamos a celebrar ahora, ¿verdad? Con el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y es precioso porque, por un lado, Jesús nos ha mostrado que este cuerpo, esta vida terrenal, tiene un sentido. Nos ha dignificado, ya no solamente por la nueva vida, sino porque nos ha enseñado que somos templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu habita en nosotros. Que el verdadero templo, en los tiempos de Jesús, era el cuerpo de Cristo. No el templo que estaba en Jerusalén. De hecho, como forma pedagógica, ¿no? Tras la muerte de Jesús, ¿qué le pasó al velo del templo? Se rasgó. Verdaderamente el templo que había sido rasgado era el de Cristo en la cruz. La presencia de Dios en su plenitud estaba en Cristo Jesús, no en el templo. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros, por cuanto creemos en Él y tenemos una vida eterna. Y claro, como os digo, es difícil a veces luchar con lo que tenemos delante, ¿no? Con lo tangible, con la experiencia. Por eso, generalmente pienso que es más difícil en algunos casos enseñar a una persona que ya tiene varios años en esta vida que a uno que no tiene tantos. ¿Por qué? Porque lo más natural sería que tenga más apego por esta vida. Porque tiene más tiempo. Porque tiene más tiempo. Y seguramente cualquiera de vosotros lo sabrá. Es cierto que hay gente que tiene más apego por los objetos y hay otros que no. Eso está claro. Hay gente que tiene muchísimo amor por su coche, por ejemplo, y en otros casos tiene muchísimo amor por la mesa que está en el centro de su salón, por ejemplo. Y cuanto más años y más años y más años compartas y vivas, experimentes en esa mesa, en ese coche, en lo que sea, más tristeza te va a dar cuando lo tengas que dejar. ¿Verdad? Cuando lo tengas que cambiar por otro coche o otra mesa o lo que sea, pues que sea más funcional. Y pensaba en ello, pues, porque durante estos meses también, pues como sabéis, hemos tenido diferentes experiencias en el hospital, hemos estado orando por diferentes personas. Y reflexionaba en cómo es la vida. En cómo el Señor nos da nuestros tiempos, que a veces no lo entendemos, pero que esas fases son importantes porque si no serían impactos emocionales que no sabríamos gestionarlos. Cuando a veces enfermamos y estamos mucho tiempo ingresados, ni qué decir si ya se nos enseña, se nos informa, mejor dicho, que ya no vamos a volver a casa, pues claro, muchos sentimientos se nos vienen a la mente, ¿no? Como entre ellos, ya no voy a volver a mi casa, donde he estado tantos años, donde he creado tantos recuerdos. Y cuando ves que ya poco a poco eres más mayor, el paso de los años, eres anciano, pues también te pones a pensar en ello, ¿no? Ya queda menos para que deje esta casa, este refugio, para ir al dulce refugio, que es la presencia de Dios, que es la eternidad con Dios. Estamos en esa disyuntiva porque, por un lado, pues debemos ser responsables, debemos de trabajar, ahorrar, esforzarnos, ser disciplinados, cuidar de nuestro entorno, del prójimo, de la familia, de la iglesia, lo que cada uno entienda delante de Dios que debe hacer.
Pero también sabemos que nuestro tesoro no está aquí, que está en los cielos, que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Sin embargo, pues los que lo necesitamos, pues realizamos el trámite de pedirle a la ciudadanía española, ¿verdad? Y está bien hacerlo, cada uno según lo que tenga como propósito en su corazón, ¿verdad? Pero sabemos que hay algo más importante, que tenemos la nacionalidad celestial, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, ahorramos, algunos tienen intenciones de irse a un barrio mejor si pueden, otros tienen la intención de meterse en una hipoteca, otros quizá están pensando en tener un hijo, otros quizá ya tienen uno o dos y quieren el tercero o lo que sea. Muchas cosas, muchos planes. Y eso no choca con la realidad del destino eterno de la presencia de Dios. No choca, porque estamos aquí por un propósito. Y cada uno en conciencia delante de Dios debe de obrar. Pero como digo, hermanos, el ejemplo de Jesús es tremendo. Aborda todos los aspectos de la vida. Él dejó atrás absolutamente todo por obedecer a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y como digo, hay que entender que Jesús lo hizo no como un desprecio hacia sus amigos, no como un desprecio hacia su familia, no como un desprecio hacia su propio cuerpo, como desgraciadamente algunos movimientos religiosos supuestamente cristianos a lo largo de la historia han planteado en cuanto a una supuesta mejor espiritualidad. El irse a un monte a orar y a supuestamente vivir la fe. El dejar atrás absolutamente todo y perder todo tipo de contacto con la realidad. Y en algunos casos hasta incluso fustigarse y hacerse daño, ¿verdad? Porque la carne me lleva al pecado. No, es tu corazón. El cuerpo humano, aún deteriorado por el pecado, es funcional. Sirve. Y Jesús mismo nos lo mostró. Él salía, caminaba un montón, comía, bebía, compartía. No se quedó solamente en el monte contemplando a su Padre, pero también lo hizo, ¿eh? No nos vayamos al otro extremo, que todo el rato hagamos cosas y nos olvidamos de ello. Así que, hermanos, es una reflexión que he tenido durante esta semana y la quería compartir en relación al sacrificio de Jesús, porque creo que al final resume todo, hermanos. Resume todo lo relacionado con los obstáculos, con las reflexiones que vamos a tener en el día a día conforme nos hagamos más mayores. Seguramente varios de vosotros lo llevéis muy bien, lo de cumplir años. Quizá otros no tanto. No pasa nada. No pasa nada. Hay principios también para eso. En ese sentido, es cierto que en un punto de vista terrenal, Jesús no nos muestra un ejemplo de cómo ser un buen anciano, ¿no? Cómo envejecer correctamente. Pero al final, digamos que Jesús vivió con una plenitud tremenda, es decir, en esos pocos años de vida comparado con la media de esperanza de vida actual, pues nos ha dado herramientas, principios que nosotros debemos de poner en práctica, hermanos. Pero claro, esta es la teoría. Y quizá a algunos esta teoría pues os está ayudando a pensar ahora mismo en vosotros. Quizá en otros pues no he sido todavía capaz de llegar para que hagáis el clic en cuanto a estas cuestiones. Pero bueno, gracias a Dios hay tiempo. Gracias a Dios hay tiempo, hermanos. Y como digo, Jesús nos ha mostrado el camino. Él dejó atrás muchas cosas valiosas por amor al Padre. ¿Cuánto más nosotros?
Más aún si además identificamos que hay cosas en nuestras vidas, quizá hábitos, quizá relaciones, que no solamente haya que dejar atrás o ponerlo en su lugar y a Dios primero, sino que incluso haya que desecharlo porque es completamente tóxico para nosotros. Nos está haciendo daño. Y tampoco nosotros podemos hacer más ahí. Entonces en algunos momentos hay que aprender también a parar, a reflexionar, a decirle a Dios, Dios, yo no puedo más. Si quieres que haga algo más, dímelo, muéstrame, oriéntame. Pero si no, Señor, te ruego que pongas otros objetivos delante de mí para seguir adelante. Así que, hermanos, estamos en la lucha. Debemos de poner las cosas en orden y cuando están puestas en orden, crear ese hábito. Y cuando el hábito está creado, pues estar ahí, mantenerlo, perseverar. Así como lo hacemos con nuestras casas a veces, algunos más, otros menos, limpiando, ordenando, clasificando, metiendo las cosas al trastero si es que tenemos trastero. Cuánto más ordenar esta casa donde habita el Señor. Cuánto más ordenar esta mente a la luz de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu. Porque si no ordenamos esta casa, que es donde vivimos, hasta que el Señor nos llame o vuelva, ¿qué vamos a hacer? Haremos como esos adolescentes que quieren salir y sus padres les dicen, vale, pero primero ordena tu habitación. Y meten todos los zapatos sucios, ropa, cualquier cosa, todo lo meten en el armario. Ya mamá, ya ordené la habitación. Está todo limpio. Y claro, la mamá abre la puerta y ve que sí, efectivamente, está al menos todo recogido, pero luego abre el armario y le cae toda la ropa sucia, los zapatos, las cosas. Pues a veces somos así, hermanos. A veces, pues, metemos cosas que debemos de ordenar en alguna parte de nuestro ser y luego eso pasa factura. Y en ese sentido Jesús es un modelo en todos los aspectos. Era una persona activa, tenía una muy buena salud mental, se relacionaba adecuadamente y entre todo ello, como Julita también reflejó tras leer el poema, Jesús sabía de dónde había venido, quién era y a dónde iba. Y nosotros, por la gracia de Dios, también. Pero esa teoría se debe de llevar a la práctica día a día, porque si no se queda ahí, en una teoría, que en algunos casos incluso nos puede llevar a frustrarnos o incluso sentir una especie de acusación, porque es como que yo ya sé lo que tengo que hacer, el problema es que no lo hago. O a veces lo hago, pero luego no persevero. Y ahí estamos, en la lucha, hermanos. En la lucha. Si leemos el Antiguo Testamento, ni qué decir especialmente la Torá, y dentro de ello, por ejemplo, Levítico, nos daríamos cuenta de la gran devoción, de todas las instrucciones que habían en cuanto al templo, los sacrificios, la liturgia y todos estos aspectos. Y claro, algunos a la hora de leer eso, pues se preguntan, ¿de qué vale estos escritos, estos capítulos, estos versículos para ahora? Ya no hace falta realizar sacrificios. Algunos se han ido incluso al extremo de casi ni tocar el Antiguo Testamento. Pues ¿para qué? Ya no estamos en el Antiguo Pacto, estamos en el Nuevo. Pero ¿cómo entender el Nuevo Pacto si no conocemos el Antiguo? ¿Y cómo no comprender el Antiguo si no conocemos también el Nuevo? Pues también quiero que os quedéis
con esta idea, hermanos, en relación al refugio, a la casa, que somos también nosotros durante un tiempo limitado. Si el Señor ha sido muy minucioso, muy diligente, pero que muy quisquilloso quizá podría decir, con el asunto de los sacrificios, la liturgia, la vestimenta y tantas cosas respecto al templo, ¿cuánto más deberíamos de serlo nosotros? Con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, sabiendo que el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque recordad, los judíos creían que el Señor estaba en el lugar santísimo y que una vez al año el sumo sacerdote entraba allí expiando primero, limpiándose de sus pecados, y entraba ahí para limpiar los pecados del pueblo. Y lo hacía con extrema devoción, solemnidad, temor, porque creían que el Espíritu estaba ahí. Y sí, podría estar el Espíritu ahí, pero también estaba en otras partes. Pero nosotros no creemos, aunque sí, entendedme, nosotros tenemos la certeza de que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, porque creemos en Él. No es una tradición o una cuestión heredada o una idea de que ese es el lugar santísimo, ahí solamente puede entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Hay que cuidar muchísimo ese lugar, porque tengo la idea de que está Dios ahí. Pues en este caso no es tengo la idea, supongo, me da la sensación. No. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Entonces, ¿cuánta mayor devoción? Aplicadlo en ese sentido. Sé que pues, puede resultar quizá farragoso, incluso aburrido, sobre todo, como digo, leer Levítico. Pero aplicadlo en ese sentido. Si Dios mandó tantas instrucciones respecto al templo, ¿cuánto más respecto a nuestro templo? ¿Cuánto más cuidarnos? Ser santos como Dios es santo. Él se entregó por nosotros, hermanos. Él fue partido. Y por Él nosotros debemos estar unidos. Ya os comenté también en su día, ¿verdad?, cómo yo creo que el apóstol Pablo hizo ese juego de palabras comenzando con 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué estáis divididos? ¿Por qué algunos están a favor de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, otros de Cristo? Yo no he muerto por vosotros, solo Cristo. Cristo no fue dividido, fue partido por cada uno de nosotros. Él entregó su vida, Él entregó su cuerpo para que ahora nosotros seamos el cuerpo de Cristo. Fijaos, nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos el privilegio de ser temporalmente el refugio de Dios. Y a su vez Él nos enseña que es nuestro dulce refugio. En medio de la tormenta, en medio de los problemas. Pero como digo, pues hay veces en que de forma natural, cuando pasamos problemas, preocupaciones, buscamos otros tipos de refugios. Quizá alguna plataforma de entretenimiento, quizá el fútbol, quizá viajar, quizá echarse una siesta, quizá algún tipo de ocio, quizá centrarme en mis hijos, quizá pasar un tiempo con mis padres. Y como digo, todo esto está bien en su justa medida, siempre y cuando no nos olvidemos de lo primero, de Cristo.
de que en Cristo todo toma un equilibrio, un orden adecuado, porque Él es el creador de la vida. Así que solo Él nos puede enseñar cómo vivir. No le vamos a decir nosotros a la vida cómo hay que vivir. Es la vida quien nos enseña a nosotros cómo hay que hacerlo. Y como digo, hermanos, creo que en medio de este camino, en medio de esta existencia, Dios tiene bastante misericordia y nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a entender que en esta vida hay muchas cosas que hay que dejar atrás, ya sea porque nos hacen daño o ya sea porque de algún modo nos hacen olvidar qué es lo primero, el reino de Dios y su justicia. Todos dejaremos este refugio, hermanos. Todos dejaremos esta casa, tarde o temprano. Así que debemos mentalizarnos. Debemos de pedirle a Dios sabiduría para que nos enseñe a valorar las cosas en su justa medida, ni más ni menos. El Señor da y el Señor quita. Habrá días que tendremos casa y habrá días que no tendremos casa. Habrán días que tendremos coche y habrán días que no tendremos coche. Habrán días que tendremos vacaciones y habrán días que no tendremos vacaciones. Habrán días que estemos pero que muy descansados y habrá otros días que estaremos pero que muy cansados. Hay un tiempo para todo. Y en medio de todo ese tiempo hay que buscar más y más de Dios. Porque Él es el modelo de vida. Él nos enseña a vivir. Él se ha entregado por nosotros. Ha entregado su cuerpo. Y ahora nosotros somos el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir buscando más de Él, a que entendamos que Él es nuestro mayor refugio. Que no hay que huir de Él. No se puede huir de Él. ¿De dónde vamos a huir? De ti, Señor. Si allá donde vaya, allí estás tú. Así que qué bueno que el Señor esté en todas partes en ese sentido. Pero de forma especial, qué bueno que el Señor esté en nosotros. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Repetía Anita en Navidad al decir su poema. Emmanuel. Amén.